Bienvenidos a Colibrí Radio, tu magazine sobre el medio ambiente. Muy buenas tardes, gracias por la sintonía. Desde aquí Colibrí Radio a través de Radio Funglode. Gracias por permitirnos poder entrar a sus hogares y poder ser escuchados. Muchas gracias. Seguimos recibiendo muchas salutaciones, saludos de parte de nuestra gente de Cotuí, de la gente del exterior. Agradecemos infinitamente estos mensajes, nos agradan, nos hacen sentir muy bien. Y sí queríamos decirle algo. Si usted tiene algún tema que quisiera que de aquí se desglose con nuestros expertos, escríbalo, déjelo ahí en YouTube. Y nuestros expertos estarán en la mayor disposición de hablarle acerca del tema. ¿Cómo se siente, don Ernesto? Buenas tardes. Buenas tardes, mi querida Catherine. Hoy feliz porque celebramos un día muy importante en la cual a nosotros nos regocija hablar de ellos. Háblenos un poquito. Y queremos saludar a los apreciados amigos que cada jueves nos siguen a través de Radio Funglode y las redes. Las Naciones Unidas, en el marco de la Convención de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, ha designado el 17 de junio, hoy, como Día Mundial para combatir la desertificación y la sequía, con el fin de concienciar acerca de las iniciativas internacionales para enfrentar estos fenómenos. En esta conmemoración debemos preguntarnos, ¿qué es la desertificación y qué es la sequía? Podemos definir desertificación como el proceso de degradación ecológica en el que el suelo fértil pierde su potencial productivo como resultado de la destrucción de la cubierta vegetal, la erosión de los suelos, la sobrepoblación de la explotación de los acuíferos, la sobreirrigación, la salinización de la tierra o simplemente la falta de agua. Mientras sequía es la reducción de agua por debajo de la cantidad normal para un periodo de tiempo determinado, es decir, un balance hídrico deficiente, proceso en el cual la demanda de agua es superior a la aportación que recibe una zona en un tiempo determinado. En el Día de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía de este 2021, se centra en la transformación de las tierras degradadas en tierras sanas, fértiles. De ahí que se ha adoptado el lema restauración, tierras, recuperación. La restauración de las tierras degradadas contribuye a la resiliencia económica, la creación de empleo, a una mayor seguridad alimentaria, ayuda a recuperar la biodiversidad, permite capturar el carbono atmosférico que ocasiona el calentamiento global, reduciendo así el efecto del cambio climático. Esta fecha nos brinda una oportunidad única para recordar que se puede neutralizar la degradación de las tierras mediante la búsqueda de soluciones con la decidida participación de la comunidad y la cooperación a todos los niveles. Por otro lado, alrededor de 3/4 partes de la tierra del planeta, que no está cubierta de hielo, ha sido alterada por el ser humano para satisfacer la creciente demanda de alimentos, materias primas, construcción de carreteras y hogares. En síntesis, la degradación de la tierra menoscaba el bienestar de unos 3.200 millones de personas. Desde Colibrí Radio hacemos un llamado a unirnos e iniciar una verdadera gestión para proteger nuestro suelo y asegurar la alimentación de esta y las siguientes generaciones de dominicanos. Y luego de estas palabras continuamos con Colibrí Radio. Ya volvemos con Colibrí Radio. Estimados amigos, hoy se celebra el Día de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía a nivel mundial. Desde hace muchos años,
se celebró un convenio para poder contrarrestar los efectos que tenía el avance de los desiertos y la sequía y la pérdida de capacidad productiva del suelo. ¿A qué se debe este fenómeno de que el suelo pierde capacidad productiva y que cada día vemos que los aguacates que se siembran, que los plátanos que se siembran, que los tomates y que los demás frutos que sirven para alimentar a la población mundial, a la población dominicana, se encuentran cada vez más pequeños y el suelo es cada vez más improductivo? Se debe al uso inadecuado del ecosistema del suelo. El suelo es un ecosistema donde viven hongos, bacterias y necesita humedad, necesita materia orgánica, necesita minerales. Las actividades humanas como el sobrepastoreo para el ganado, la deforestación que afecta con las lluvias y con el viento, la pérdida progresiva de la capacidad del suelo para ser productivo, pero también además el uso de químicos de manera indiscriminada están afectando la capacidad del suelo. Y eso trae como consecuencia que la gente que vive en la zona fronteriza, que la gente que vive en las zonas áridas y semiáridas y secas, húmedas o subsecas, están teniendo que moverse de esas zonas que no son ya productivas a zonas que sí son productivas. Y estamos viendo cómo hay un éxodo de migrantes de la zona fronteriza, de Mao Valverde, de Neiva, de Pedernales, de todos esos lugares áridos de la frontera de Duvergé, de Elías Piñas, se están moviendo hacia la República Dominicana, hacia el centro de la República Dominicana como consecuencia de que son exiliados climáticos. Tenemos que saber que si no trabajamos para la protección del recurso del suelo, vamos a tener un exacerbamiento en las condiciones productivas de toda la zona fronteriza y de la gente de Haití. ¿Y qué va a pasar? Que esto va a afectar los recursos naturales de la República Dominicana. Es hora de tomar las mejores medidas para poder parar el proceso de aridización que ya casi está en las puertas de Santo Domingo, muy cerca de nosotros en Baní. Así que te invito a que te comprometas a sembrar más árboles, a educarte acerca del uso del suelo y a cambiar el modo de agricultura que tenemos en República Dominicana para contribuir con la lucha contra la desertificación y la sequía. Ya estamos de vuelta con Colibrí Radio. Buenas tardes, ¿cómo está don Rafael? Buenas, ¿cómo estás tú, Catherine? Estamos en nuestra tercera entrega de Colibrí Radio. Wow, ¿cuánto tenemos que entregar, verdad? Bueno, el camino es largo, así que estamos seguros. Promete. Sí, estamos seguros. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de lo que sería el marco jurídico nacional e internacional sobre la desertificación y la sequía. Bueno, sí. Este programa se hace en función de celebrar el Día Internacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Es un espacio que Naciones Unidas ha construido para promover políticas públicas a nivel global y a nivel nacional para luchar contra la desertificación y la sequía. En ese marco, Naciones Unidas, desde a principios de la década del 90 y posiblemente a finales de la década de los 80, comenzó a discutir en el marco incluso de todo el proceso de montar y de promover el proceso hacia la cumbre de la Tierra, hacia la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, comenzó a promover de manera paralela la posibilidad de construir un instrumento jurídico internacional que respondiera a las demandas y a las exigencias de los países que, tanto en la década de los 60, 70 y con alguna medida, con mucha profundización en la década de los 80, recibieron el impacto muy devastador de procesos de sequía grave en África, fundamentalmente. Y los países africanos, en el marco de Naciones Unidas, demandaron que junto con el proceso de construir una propuesta que superara la visión que se tenía sobre el desarrollo y la relación conflictiva entre medio ambiente y desarrollo que se estaba construyendo de cara a la cumbre de la Tierra que se celebró en el 92, entonces los países africanos presionaron para que se construyera un marco jurídico internacional que luchara contra la desertificación y la sequía. Eso garantiza entonces que junto con el proceso de negociación
y con el proceso de construcción de la propuesta de lo que fue el informe Brundtland sobre desarrollo y medio ambiente, que llevó a la Conferencia de la Tierra en el 92, en Río del 92, Brasil, entonces se construyera una propuesta del documento, del texto de la convención, que luego se llamaría Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación y la sequía, especialmente en los países de África, afectados por sequía grave. Así lo dejó establecido. Y esa discusión fue muy violenta en el seno de Naciones Unidas, porque era la primera vez que se promovía un instrumento jurídico global atendiendo a una particularidad, a un elemento muy particular, una parte de la geografía, que eran los países africanos, que decía afectados por sequías graves. Es decir, que había dos elementos ahí nuevos. Primero, aquellos países que estaban afectados por sequía, pero que no era considerada grave, no entrarían en los términos de la convención. Y segundo, la convención solamente estaría orientado a los países africanos y los demás países que también estaban recibiendo los impactos de procesos de sequía y se estaban generando acciones profundas de desertificación de su territorio. Bueno, el acuerdo, el consenso fue primero sobre los países africanos, y eso llevó a que posteriormente, fundamentalmente los países de América Latina, levantaron toda una ola de reclamo y de exigencia en el seno de la primera reunión de las partes de la convención para que se incluyera a los países de América Latina. A propósito, República Dominicana, ¿cuáles son los avances y cuál ha sido la implementación de la convención en nuestra nación? Antes de eso, quiero decir que la convención tiene varias características que la diferencian de otros instrumentos jurídicos internacionales ambientales. Hay dos características importantes que tiene este instrumento jurídico internacional, que es parte del derecho internacional del medio ambiente. La primera es que el único instrumento jurídico internacional de Naciones Unidas que toca el tema de los suelos. Es decir, el único instrumento jurídico de Naciones Unidas que está orientada a conservar la calidad de los suelos es esta convención. Segundo, es el único instrumento jurídico internacional de Naciones Unidas que establece direcciones claras de naturaleza institucional para que los países partes apliquen la convención. Esto quiere decir, en esta convención hay un compromiso de los países partes de adoptar instrumentos institucionales que han sido llamados, por ejemplo, en República Dominicana, Comité Técnico Interinstitucional. ¿Por qué? Porque en esta convención, de manera directa, los países partes tienen que crear un vínculo, un enfoque de diferentes perspectivas del tema de la desertificación. Es decir, el tema de la desertificación no solamente se puede ver desde una sola perspectiva, por ejemplo, desde la perspectiva productiva, del tema de los alimentos, del impacto que produce la desertificación en la producción de alimentos y en la seguridad alimentaria. No, es una visión secada. La convención dice, hay que verlo desde el punto de vista del agua, por ejemplo. Hay que verlo desde el punto de vista de los efectos que se hace a la salud. Hay que verlo desde el punto de vista... Una mirada multidisciplinaria. Correcto. Pero es un elemento novedoso, porque es una dirección de la comunidad internacional, del derecho internacional del medio ambiente. Y otra característica importante de esta convención es que la misma convención ordena que las políticas, los planes de implementación de la convención se tienen que enfocar en el territorio. Porque la desertificación es un fenómeno que se da en el espacio concreto, en los territorios. Y eso obliga entonces que todos los planes, los programas y las políticas que se definan para aplicar la convención
tienen que integrar a las comunidades locales. Sí, a propósito, le quería preguntar sobre eso, que cómo se relaciona la convención con los planes de desertificación local. Excelente. La convención, como parte del conjunto de instrumentos jurídicos internacionales del sistema de Naciones Unidas, ha sido recuperada tanto en los Objetivos de Desarrollo de Milenio del 2000 como en los ODS. En el ODS 15 está claramente establecido que hay un compromiso de los países que trabajen juntos para construir el ODS, aplicar la convención. Eso nos lleva entonces a que todos los programas, todos los planes articulados a la ejecución y al logro de los ODS tienen que considerar los planes para ¿Quiénes son, don aplicar. Rafael? ¿Quiénes son las ODS? ¿Quiénes son? Los ODS. Los ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Perfecto. Que comenzaron en el 2015 y tienen una proyección hasta el 2030, algunas metas hasta el 2020 y otras hasta el 2030. Entonces, los ayuntamientos, los gobiernos locales, en el caso de República Dominicana, son clave para aplicar la convención. Por eso, en el Plan Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, que es el instrumento de planificación y de política que la convención establece para implementar la convención, tienen que participar tanto en su formulación como en su ejecución las comunidades locales, a través de las organizaciones de la sociedad civil y de los gobiernos locales, los ayuntamientos. No tenemos que ir a una pausa, pero antes de irnos me gustaría que en un minuto usted nos hiciera una conclusión rápida de qué usted piensa, o sea, cuál sería la opinión de don Rafael versus la situación de la convención en República Dominicana. ¿Cómo usted me concluiría? Bueno, yo creo que nosotros en República Dominicana estamos aplicando la convención desde el punto de vista de la planificación. Nosotros acabamos, hay un plan hasta el 2030 que tiene un horizonte de 2018, se formuló en el 2018 y creo que llega hasta el 2030. Está articulado al Plan Nacional, a la Estrategia Nacional de Planificación, y creo que también recupera las metas de los ODS. Y creo que ahí, en esa parte, estamos bien. Ahora, el problema es implementarlo. El problema es, aquí en República Dominicana, implementar las acciones identificadas en ese plan y garantizar que la implementación de estas acciones, que me parece que fueron formuladas de manera correcta en la medida en que fue en el marco del Comité Técnico Interinstitucional que existe en la República Dominicana, que estas acciones incorporen en su implementación a los gobiernos locales. La sequía, la desertificación se refleja de manera concreta en la calidad de vida de la gente en el territorio, en las comunidades locales. Entonces esas comunidades tienen que estar consideradas a la hora de definir política y ejecutar política. No se puede aplicar la convención desde el Ministerio de Medio Ambiente. Eso es un error, es una visión equivocada. Y no se puede pensar que cumplimos con la convención cuando hacemos el plan y cuando decimos que estamos luchando contra la desertificación. No, son acciones concretas que reduzcan las causas, no los efectos de la desertificación. No podemos enfocarnos en la reforestación como un efecto. Eso es un efecto. Hay que buscar por qué se produce la compactación de los suelos, por qué se produce la aridización de los suelos, por qué se están perdiendo los suelos en la República Dominicana, y enfrentar esa causa en el territorio, junto con los ayuntamientos, junto con las organizaciones sociales y con las personas. Todo efecto trae una consecuencia. Exactamente. Seguimos adelante. Gracias, don Rafael. Ya volvemos con Colibrí Radio. Seguimos aquí conversando en Colibrí Radio. Don Ernesto,
Don David, ¿cómo están? Buenas tardes de nuevo, mi querida Katherine. Estamos muy bien, aquí de nuevo. Hablando un poco acerca de la desertificación. A propósito del tema, ¿cómo surge la desertificación? Fíjate, la desertificación es un tema interesante para el país, dado a que estamos en el trópico y la falta de agua afecta mucho la producción de alimentos. Y la desertificación tiene dos formas, una natural y otra por los efectos de las acciones humanas. Nosotros, de manera natural, tenemos el problema de la sequía por efecto del cambio climático o el niño, o fenómeno del niño. Qué bueno decir que el niño se debe a un nombre del niño Jesús, porque sucede en diciembre, en las costas del Perú. O sea, hay un cambio en la corriente marina de agua caliente, de agua fría a agua caliente, y esto produce un cambio meteorológico que provoca o grandes periodos de lluvias o grandes periodos de sequía. Por ejemplo, ahora termina un periodo que le llamaron la niña porque fue inverso. No sé si se dieron cuenta que hacía mucho frío o el periodo de frío fue más prolongado que años anteriores. Era porque había un periodo, era invertido. En vez de ser calor, era frío. Y los científicos lo diferencian un poco, le dicen niña cuando se dan esos cambios para el frío y niño cuando es caliente, ¿verdad? Y especialmente la parte caliente es que provoca periodos prolongados de sequía, que es una forma natural de la desertificación, ¿verdad? Porque está la otra parte de la desertificación que son por los efectos del hombre. ¿Y cómo es cuando el hombre es el que interviene? Mira, hay varios factores. Ya el ingeniero Reina en su introducción habló algunos. Sí. Por ejemplo, la deforestación, un factor sumamente importante, pero también el mal manejo del agua también es otro problema. O sea, la salinización de los suelos, otro problema. O sea, porque fíjate que lo importante de la desertificación es que es directamente sobre el suelo y hay que entender lo que es el suelo. El suelo es la capa vegetal donde se puede producir alimentos. Y nada más es una sola, no hay más tierra. Y la población está creciendo, pero estamos demandando más alimentos, pero no hay más tierra. Todo lo contrario, la estamos degradando, la estamos convirtiendo en desierto. Don Ernesto, ¿cuáles son esas zonas más afectadas? Bueno, en República Dominicana tenemos una grave incidencia de la desertificación y la sequía. Pero las zonas más afectadas son la parte sur y noroeste de nuestro país. Es decir, cuando hablamos de la línea noroeste, Montecristi, Valverde Mao, Dajabón, Santiago Rodríguez, no es raro que ustedes en determinada época del año, donde se producen esas grandes sequías, ustedes vean en los diarios, en las noticias, con mucha frecuencia, que los cultivos se pierden, se mueren el ganado y que en sí impacta extraordinariamente. Eso es en la línea noroeste, también ocurre en la línea de la frontera, próximo a la frontera, en la parte más al suroeste de Pedernales y esa zona, tienen zonas muy, muy áridas. En el caso también de Azua, donde tenemos un promedio de precipitación de unos 600 milímetros por año. Y la demanda de la atmósfera, es decir, la pérdida de agua por transpiración, evapotranspiración y evaporación directa es mucho mayor. Entonces, eso viene degradando la biosfera, viene degradando toda la capa vegetal, y eso conlleva, como dice David, a la pérdida de suelo por el arrastre. Cuando viene una lluvia, se producen esos arrastres. Yo recuerdo que nosotros hicimos un trabajo a principios de los 80, que lo titulamos erodabilidad, intensidad y erodabilidad de la lluvia en República Dominicana. En ese trabajo nosotros pudimos calcular la pérdida de toneladas
de suelo por tarea año, y era asombroso. Y a medida que estábamos en la parte menos forestada, en la parte sin capa vegetal que la protegiera, la erosión era mucho mayor. Y de ahí viene que se produzcan esas áreas donde solamente en el sur se da mucho cambrón y otro tipo de vegetación propio de áreas secas. Es un problema grave y se estima, según los cálculos, que en nuestro país alrededor de un 69% de nuestro territorio sufre de sequía de una u otra intensidad durante el año. Entonces, a esto se debe que hay zonas en que podemos ver productos X que se producen en determinada zona, en otras zonas se producen otros vegetales, por ejemplo, en el caso del plátano, que es muy famoso de que la parte sur es donde más se dan. Pero eso beneficia, o sea, ¿cuál es la ventaja, la desventaja de que el suelo sea degradado y que se den en algunas zonas unos más productos más que en otros? Eso es interesante lo que tú acabas de plantear, porque lo importante es el ecosistema suelo. El suelo es una unidad viva. Sin esos microorganismos que decomponen lo que se cae ahí y lo convierten en fertilizante, sin ese proceso natural del ciclo de los nutrientes, ¿verdad? Es el suelo que hace ese trabajo, conjuntamente con otros organismos, ¿no? Pero ese suelo que es vivo es lo que se está perdiendo. Fíjate, a veces la gente no entiende cuando ve el mar aquí en el malecón sucio. Ese sucio, eso es suelo productivo, eso es tierra fértil, que el río Sama arrastra de los cañaverales y otros cultivos agrícolas. Así es que se pierde el suelo. A veces la gente piensa, bueno, pero ¿cómo se pierde? Fíjense que el suelo necesita miles de años para formarse, porque lo primero que sale es la roca, como en el malecón, la roca. Entonces comienza la lluvia, el sol, hasta que se va formando una capita, hasta llegar hasta 30 centímetros, que ya es un suelo que se puede sembrar. Pero cada vez que llueve, como decía el ingeniero, que no hay vegetación, las gotitas de agua caen directamente sobre el suelo, levantan el suelo, lo arrastran, de ahí van al río o van a la presa a reducir su vida útil y del río van al mar, al fondo del mar. Entonces ya lo perdimos, porque para salir del fondo del mar casi imposible, ¿verdad? Entonces también así se pierde el suelo. Cuando hablaba de la agricultura, también se pierde el suelo cuando hacemos un exceso de fertilización. O sea, cuando aplicamos muchos fertilizantes, los fertilizantes son sales minerales. Y las sales lo que hacen es que acidifican el suelo. Y cuando el suelo se vuelve ácido, estamos hablando que cuando el suelo baja de 5.5 el pH, la mayoría de las plantas no se dan, porque no pueden absorber los nutrientes con un pH bajo. Entonces también se pierde el suelo así. Pero hay algo mucho más importante todavía, es el crecimiento de las poblaciones. Estamos sepultando la tierra, la estamos sepultando con edificios, la estamos sepultando con carreteras, con industria, con negocios, y la estamos sepultando las mejores. Aquí mismo en República Dominicana hay un caso que todos los gobiernos se han hecho de la vista gorda, y es el caso entre Jarabacoa, entre La Vega, Santiago y Moca. ¿Y qué pasa ahí? Entre la clasificación de la OEA, que van del 1 al 7, esa es categoría 1, o sea, los terrenos más fértiles que tenemos en el país. Sin embargo, tú no sabes cuándo llega a Moca, ni cuándo llega a Santiago, ni cuándo llega a La Vega. Si no hay un letrero que dice bienvenido, ¿por qué? Porque se están uniendo. Y o sea, el crecimiento de la población está cubriendo ese suelo, que es el suelo más productivo. Ahí hay profundidad casi de 1 metro, ingeniero. Sí, es una realidad. Y lo peor aún es eso, que estamos quitando ese suelo para sembrar varilla y cemento. Exacto. Esa sería la expresión más adecuada para construcciones. Y ya después, ya ahí no sería recuperable esos suelos. Y eso es un peligro muy grande, porque tú estás hablando de seguridad alimentaria. Fíjate que a los países desarrollados les cuesta mucho producir alimentos, pero prefieren producirlo. Porque por cualquier situación que se dé internacional, una problemática, un problema con un país vecino, y entonces no haya un transporte, o como ahora con el COVID,
que se paralizaron el negocio. Bueno, entonces si nosotros no tenemos terreno donde producir nuestros propios alimentos, entonces no podemos comprar por una situación X, entonces eso atenta contra la seguridad de un país. No existen limitaciones. Fíjate, hay leyes, aquí están las leyes, incluso el Ministerio del Medio Ambiente acaba de elaborar prácticamente un plan interesantísimo, 2018-2030, pero es un plan, se necesita aplicar ese plan. Ahí es que tenemos que llegar. O sea, tenemos que aplicar toda esa planificación muy bien elaborada, muy bien hecho, o sea, un documento muy bien terminado, incluso reconocido internacionalmente ese documento. Pero no hemos comenzado a aplicar ese plan. ¿El manglar ayuda? Claro, el manglar ayuda, aunque es en la parte costera, ¿no? ¿Por qué? Porque el manglar sirve como un filtro. Entonces, toda esa parte de erosión ayudaría al manglar a que los ecosistemas costeros y marinos funcionen, ¿verdad? Y que no sean fecundados, vamos a decir, o sobrefertilizados, como son los arrecifes coralinos, y que se produzca aquel proceso de eutrofización, ¿verdad? Que hay un desarrollo de la planta que luego mueren, cubren y o sacan el oxígeno. Fíjate cómo pasa ahí en el Osama. Toda esa lila es producto de la falta de oxígeno en el agua. Ese proceso también, entonces, mueren las otras especies. Entonces, el mangle sirve como un filtro, aunque es más cerca del mar, ¿verdad? No es en la parte alta, que es donde realmente necesitamos proteger. Atrapan los suelos. Porque ese es otro problema, ingeniero. Aquí hay un porcentaje muy alto de pendiente. Casi el 60% de nuestra superficie tiene una orografía muy variable, inclinada, y de ahí es que tenemos pocos suelos relativos para la dedicación de la producción agrícola per se y para la ganadería. Que ahorita quisiera aprovechar, cuando Catherine preguntó de la producción del banano, de plátano, que se desarrolla bastante en las zonas secas. Pensamos en Barahona, pensamos en Azua, pensamos en la línea noroeste, donde se produce el banano para exportación, la mayor parte. Sí, pero eso no es porque es un suelo seco o semiárido o árido, como se denominaría. Es porque se le aplica agua y pueden desarrollarse. Por ejemplo, en la zona de Moca se produce bastante plátano. Incluso hay quienes prefieren el plátano mocano al barahonero. Y en el algo nuestro decimos, bueno, el plátano mocano es más suave. Sí. Y el barahonero es mejor porque da mejores tostones, mejores fritos. Eso es lo que uno oye tradicionalmente. Pero en el área de Moca y toda esa tierra fértiles, que son tierras semihúmedas o húmedas, no necesita irrigación. En las zonas secas sí necesitan la irrigación y se produce cualquier producto si se controla la demanda de agua de ese producto. Lo que pasa es que, por ejemplo, en La Vega, yo recibo, a mi mamá a veces trae plátano de La Vega. Y son unos plátanos pequeñitos. No son como los del sur, que dicen, ese es un plátano barahonero. Exacto, pero es por eso, por la dotación de agua que se le da en un momento adecuado. Y ahí que hay un problema. Por ejemplo, tú tienes 3 tipos de sequía, vamos a llamar, o 2 tipos, 3 tipos, porque es la meteorológica, como se conoce, la hidrológica y la agrícola, ¿verdad? Todas es por deficiencia, una más que otra, ¿no? Y, por ejemplo, cuando tú tienes una sequía agrícola, que es lo que el ingeniero dice, es peligroso, porque es cuando no hay agua suficiente en el suelo o agua disponible para irrigar ese, y entonces la planta comienza a sufrir y entonces no produce la cantidad que tiene que producir. Pero, ingeniero, a veces hay datos que hay que darlo interesantes. Usted habló de la producción de banano, de guineo, como decimos nosotros los dominicanos. Y usted sabe que el país ocupa el primer lugar en exportación de guineo orgánico a nivel mundial. O sea, nosotros somos el país que más exportamos guineo orgánico. Orgánico quiere decir que no tienen químicos, que se aplican prácticas agrícolas que son amigables con el medio ambiente.
Interesante, mucha gente no sabe eso, y por eso el guineo nuestro es tan demandado en los países europeos y en Estados Unidos. Interesantísimo. Vamos a una pausa y seguimos en breve. Ya volvemos con Colibrí Radio. Continuamos con Colibrí Radio, hablando aquí acerca de la desertificación. ¿Qué relación tiene la desertificación con el cambio climático? Sí, muy interesante, fíjate. Como decíamos, la desertificación se debe a dos factores, los naturales y lo que son por el efecto del ser humano, lo que llamamos efectos antrópicos. Ahora, con relación al cambio del clima, fíjate que nosotros, los seres humanos, hemos estado enviando, después de la primera revolución industrial, una cantidad de estos compuestos o elementos que le llamamos gases de efecto invernadero a la atmósfera, en una cantidad que la atmósfera no puede asimilar a tiempo. Entonces está produciendo el calentamiento de la Tierra. Entonces, como produce un calentamiento, aumento de temperatura, te va a aumentar la desertificación y te va a aumentar la desertización o la desertificación del suelo. Entonces, hay una relación directa, y porque estos cambios, producto del cambio de la temperatura, que es bueno explicar por qué el suelo se calienta. Bueno, decíamos que hay una capa que está a unos 20 kilómetros de la superficie de la Tierra, que le llamamos nube o cielo, donde esos gases, por efectos químicos, se mantienen, forman una capa. Entonces esa capa permite que los rayos del sol, que el sol emite luz radiante, choquen con la Tierra. Entonces cuando chocan con la Tierra es que se convierten en caloríficos, cuando se devuelven. Entonces esa capa permite que parte del calor salga y una parte del calor se quede en la Tierra, y eso nos da a nosotros la temperatura que tenemos. O sea, que eso se conoce como efecto invernadero. Ahora, eso es natural, eso siempre ha existido. Lo que está pasando ahora es que nosotros hemos aumentado esa capa. Entonces, ese efecto invernadero antrópico o producido por la contaminación humana, ahora se calienta más la Tierra porque el calor deja de salir, porque hemos mandado más gases ahí, a esa capa. Es como si tú pararas, la gente entienda lo que es el efecto invernadero antrópico. Es como si tú pararas un vehículo en el sol. Fíjate que el sol actúa, los rayos del sol entran por el cristal, pero el calor se queda dentro del carro. Sí. ¿Verdad? Lo que pasa es que ahora hemos tintado los cristales. A propósito de eso que dice don David, don Ernesto, del sol brillante. En estos días hemos visto el sol un poco opaco a causa del polvo del Sahara. ¿Cómo afecta el polvo del Sahara al suelo? Bueno, no iría directamente al suelo, porque lo primero que sucede es que con el polvo del Sahara se reducen las precipitaciones. Es una capa de polvo que cubre parte de la atmósfera de República Dominicana e impide la formación de nubes que producen lluvia. Entonces, al caer en un periodo de no precipitaciones, deja de llover. De no lluvia, el suelo comienza a afectarse, la biodiversidad comienza a afectarse por la falta de agua. Entonces, esa es la realidad. Y no solamente el polvo del Sahara es un componente, también, como dijo David, todos esos elementos que enviamos a la atmósfera producen, valga la redundancia, un efecto invernadero, que es como el ejemplo magnífico que puso David del automóvil. El calor entra y no tiene por dónde salir, y eso pasa con la Tierra. Entra y no tiene por dónde salir. Esos son uno de los efectos negativos de la naturaleza. Esos son los efectos negativos de la naturaleza y que se produce por eso. Pero aún más, debemos siempre tener presente que el cambio climático o la variación climática, como debería ser, produce situaciones extremas. Se produce mucha lluvia, produce fuertes vientos por la variación de las temperaturas, pero también produce intensa sequía. Es decir, todos los extremos. Todos los extremos. Es donde tenemos siempre que enfocarnos, de ver que no es que
como pensamos ahora, bueno, viene la temporada ciclónica, viene un ciclón o un huracán extraordinario. ¿Eso es producto del cambio climático? Sí, pero también cuando hay sequías extraordinarias, son producto del cambio climático. ¿Qué se puede hacer? En ese sentido, bueno, un manejo adecuado de nuestro principal recurso, que es el recurso agua. Porque si no lo manejamos adecuadamente, no podemos producir como el plátano de Barahona, pero sí podemos, como sucede en Barahona, que hubo en su momento una sobreirrigación y una gran cantidad de suelo se salinizó. En Barahona hay sitios, bueno, que usted ve así, como llaman, a flor de suelo, esa capa blancuzca, que es producto de la salinidad que viene de un mal manejo de las aguas. ¿Cómo usted concluye, don David? Mira, yo pienso que el país también tiene que enfocar medidas preventivas. Tengo conocimiento de que existe un comité preventivo para los periodos de sequía, y esto se refiere al manejo de las aguas superficiales, las presas principalmente, porque todo eso hay que tomarlo en cuenta y seguir de cerca ya con los avances tecnológicos que hay, los informes meteorológicos nacionales e internacionales, y tener en cuenta cuándo viene un niño o cuándo viene una niña, o sea, cuándo viene lluvioso y cuándo viene seco, y así de esta manera poder retener la mayor cantidad de agua posible en la superficie de la tierra, ¿verdad?, antes de que llegue al mar, para poderla utilizar en esos cultivos y evitar así una hambruna en el país. Bueno, creo que hemos recibido mucha información. Ahora nos toca poner en práctica parte de lo que hemos aprendido, ¿cierto? Claro. Agradecer a la audiencia que nos sigue por su sintonía y recordarles que el próximo jueves a las 3 de la tarde es tu cita en Colibrí Radio. Esto fue Colibrí Radio, tu magazine sobre el medio ambiente.